El tema de hoy es el poema. ¿M? Este tema es un tanto recurrente, si yo en memoria no me falla, el año pasado lo hemos trabajado, pero muy, muy por encima, ¿no? No con la implicancia o con todo lo que vamos a desarrollar hoy. Bien, primero tenemos que saber que cuando hablamos del poema, hablamos obviamente del género lírico. Bien, ahora, hay tres grandes géneros literarios que ustedes conocen. Uno, que es el género épico, ¿bien? Que es el más antiguo de todos. En ese género están los dioses, están los héroes, ¿bien? Están los actos mitológicos, los héroes mitológicos. Recordarás que ahí podemos encontrar, por ejemplo, a Zeus, Poseidón, podemos encontrar a Aquiles, a Perseo, podemos encontrar a Medusa, ¿bien? Hablamos de heroísmo, de cosas muy extraordinarias y por sobre todo también de seres mitológicos, ¿no? Como por ejemplo las gorgonas, los cíclopes, ¿eh? Ahí el género épico viene a ser como la base de todo, ¿bien? Viene a ser como el inicio de todo. Luego del género épico nace el género lírico. Y cuando hablamos del género lírico y de repente nos preguntamos, pero ¿por qué se llama género lírico? Es porque hace mucho, mucho tiempo había un instrumento musical que se llamaba la lira. ¿Mm? La lira era acompañado por los poetas cuando querían expresar sus sentimientos mediante el género lírico, ¿no? Haciendo un ejemplo muy sencillo, imagínate que existe Juanito, ¿eh? Y Juanito quiere ir a decirle a su amada lo mucho que le quiere. Entonces Juanito iba pues con su lira y preparaba un poema, ¿no? O preparaba de repente una canción. Y se acercaba a su amada y mientras tocaba la lira, le iba pues relatando o haciendo poesía sobre lo que él había escrito. ¿Mm? Entonces es en base a la lira que se toma, ¿m? Para el nombre de este género, ¿no? Lira, género lírico, ¿no? Cuando yo te pregunte qué es la lira, tú me tienes que poner instrumento musical que acompañaba a los poetas. Listo, eso es suficiente, ¿ya? Luego, nos dicen también que el género lírico eh, va, digamos, teniendo mucha implicancia dentro de la historia. Porque en el género lírico lo que vamos a hacer es expresar nuestros sentimientos. Porque no solamente nosotros no tenemos pues amor y cariño, ¿no? También hay desamor y tristeza, también hay alegría, también hay pasión. O sea, todos los sentimientos que tú has sentido y vas a sentir durante toda tu vida, siempre los puedes expresar dentro del género lírico. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Hay muchas formas. Cuando se pierde un ser querido, podemos hacer un género lírico, pero con especie elegía. ¿Mm? Que es cuando se habla, pues, cuando hay, por ejemplo, papito o mamita o algún familiar que ha fallecido, yo comienzo a escribir con mucha tristeza, mucha pena, la pérdida de ese ser querido, se llama elegía, ¿no? Y así hay diferentes especies dentro del género lírico. Luego del género lírico, hay otro género que nosotros trabajamos mucho más, que de hecho ustedes conocen mucho todavía, que es el género narrativo. En el género narrativo, ¿quiénes están, chicos? Fábula, cuento, novela. ¿Mm? Y ahí, básicamente, cuando es fábula es porque tiene una moraleja al culminar y además porque los personajes, que generalmente son animales dentro de la fábula, se pueden comportar como humanos, como personas normales y comunes. Pueden cantar, bailar, hablar. ¿Mm? En los cuentos son o pueden ser parecidos a las fábulas, ¿bien? Pero la gran diferencia es que el cuento es un poco más extenso, ¿bien? Y no tiene moraleja. ¿Mm? Puede haber animales que aparezcan, ¿m? Puede haber de repente algunos hechos parecidos a las fábulas, pero tiene un poco más de personajes también. Y obviamente es un poco más extenso. Luego del cuento tenemos a lo que es las novelas. Las novelas tú las reconoces rapidito, chicos, porque son obras literarias que tienen muchas páginas. Y como tienen muchas páginas, tienen también muchos, en este caso, personajes, ¿no? Tiene personajes principales, secundarios. ¿M?
la situación o contexto que tú conoces como el lugar donde suceden los hechos puede cambiar, pueden ser distintos. Entonces, el género narrativo, digamos, tiene esta especie de novela que es la que se trabaja por muchos escritores hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás que estoy casi seguro que todos hemos visto Harry Potter, ¿no? Las películas, que son varias, ¿no? Antes de que sean películas, han sido obras literarias, han sido novelas, porque los libros de Harry Potter, de repente si alguno de ustedes tiene, es una obra pues bastante extensa, ¿no? Tiene muchas páginas, son libros. El Señor de los Anillos, igual, son libros, literalmente libros, porque tienen muchas hojas, pero novelas, ¿no? Y antes de ser transformadas a películas, fueron novelas. Y así hay muchas películas que han sido llevadas a la pantalla grande, ¿ven? Creo que antes han sido novelas. Y que obviamente ustedes la pueden reconocer porque tienen muchas páginas, ¿ah? Aquí yo les he colocado un ejemplo de cómo yo de repente puedo reconocer un género lírico, ¿no? Dicen que hay personas que al ver una puesta de sol en el mar se emocionan. O sea, sienten de repente alegría, ¿no? Imagínate que estás en la playa un día por la tarde que has ido pues a disfrutar del mar y llegan las 5:30, 6 de la tarde y te das cuenta que a lo lejos el sol comienza a desaparecer como si estuviera pues hundiéndose en el mar, ¿no? Eso se llama atardecer. Y hay personas que les encanta ver esa situación o ese momento de la vida. Y cuando ven eso se sienten pues o tristes o de repente recuerdan a una persona o de repente les causa alegría, ¿no? Y cuando eso sucede a veces, como nos pasa de repente ustedes tal vez comienzan a escribir sobre eso, ¿no? Una forma muy sencilla de a veces crear género lírico, chicos, es cuando yo de repente me siento muy triste o muy feliz y voy a mi diario y comienzo a escribir sobre ello, ¿no? Hoy he estado muy feliz porque durante todo el día he recibido buenas noticias. Mi alegría me ha llevado a entender que la vida no son solamente tristezas. ¿Mm? Súper sencillo, he creado un pequeño género lírico. Luego de esto, avanzando ya un poco a los temas que son un poquito más complicados, vamos a centrarnos en el poema de manera puntual, ¿ya? En el poema nos dice que es una composición poética que consiste en mostrar de manera artística la belleza por medio de la palabra. ¿Mm? Ahora, aquí yo quiero que ustedes entiendan algo. Todos conocemos que hay diferentes formas de hacer arte, ¿no? No solamente es pintar y dibujar o crear de repente con arcilla alguna imagen, ¿no? El arte se puede demostrar de muchas formas. Por ejemplo, actuar es una forma de expresar arte. Dibujar es una forma de expresar arte. Cantar es una forma de expresar arte. Y escribir también es una forma de expresar arte, ¿no? El poema contiene rimas, ¿eh? Y cuando decimos rimas, contienen 3 tipos de rima. Asonante, consonante y también hay un tipo de rima que se llama rima libre, ¿eh? Luego también contiene sílabas métricas. Sílabas métricas, que es básicamente separar las palabras en sílabas. Pero dentro del poema, dentro del género lírico, se llama sílabas métricas, porque además tiene otras reglas que deben ser cumplidas para separar correctamente esas palabras. ¿Bien? Luego hay versos. Y cuando se juntan muchos versos, forman estrofas. Y obviamente en un poema, tú recordarás que existe musicalidad, ¿no? Existe ritmo. Y eso en base, obviamente, a la cantidad de sílabas métricas que tiene cada verso y al tipo de rima que se desarrolla, ¿no? Ahora, de repente ustedes pueden tener alguna duda cuando dice profesor, ¿y qué es verso? La primera vez que escucho eso. Verso, para que ustedes lo puedan, digamos, reconocer muy rápido, es como decir una oración. Es como decir una línea. Y estrofas es como decir un párrafo. Mira, aquí voy a sacar mi lindo y hermoso plumón, ¿ya?
Y he tomado aquí un ejemplo muy sencillo de este poema que he colocado aquí, que se llama Los ratones. Mira, voy a leerlo así súper rapidito, ¿ya? Dice, juntándose los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. ¿Te das cuenta que es como si fuera, como que mi voz sube y baja por las vocales que se están usando? ¿Mm? Ahora, si yo te digo, a ver chicos, ¿dónde están los versos? Súper fácil, ¿no? Esta primera oración, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que es muy parecido a la oración? Ya, esta primera oración o la primera línea es un verso. Y todas estos de aquí siguen siendo versos, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Mira, versos, 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 más versos. Si yo te preguntara en tu examen y te pongo un poema, ¿no? Muy parecido a este y te pregunto, a ver chicos, ¿cuántos versos encontramos en la primera estrofa? Y tú tienes que contar cada línea, ¿no? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos versos hay? 8 versos, profesor. Listo. Y dime, ¿cuántas estrofas encontramos? Ah, estrofas. Y tu mente tiene que decir, oh, se parece a los párrafos. Entonces, aquí vemos que hay 3 separaciones, ¿no? Mira, aquí hay una separación. Aquí hay otra separación. Por lo tanto, ¿cuántos párrafos hay? 3. Pero ¿cómo se llaman los párrafos en los poemas y en género lírico? Estrofas. Por lo tanto, ¿cuántas estrofas hay si te pregunto en tu examen? Profesor, hay 3 estrofas, ¿no? 3 estrofas y 8 versos. Súper sencillo, ¿no? No vayas a olvidar eso. Ya con el video que vas a tener ahora vas a poder verlo varias veces para recordarlo, ¿ya? Y para que lo puedas estudiar mejor. Listo. Luego de esto, avanzando un poquito más, vamos a conocer las partes que contiene un poema. Y vamos a centrarnos en 3, ¿ya? Que es estrofa, verso y rima. Aquí he colocado nuevamente un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. De hecho, me he tomado el tiempo ya de poder separar cuándo es una estrofa y cuándo es un verso. Mira, nuevamente se cumple lo que yo te había indicado. Que, por ejemplo, en esta situación, esto, que es como decir un párrafo, es una estrofa, ¿no? Y que cada oración o cada línea se llama verso, ¿bien? Y ahora, profesor, ¿y rima cómo encuentro? Ah, rima, chicos, es cuando al final de cada verso, en la última palabra, la última sílaba métrica, tiene un tipo de parecido con el siguiente verso, ¿no? O dentro de la estrofa, que en este caso pueden ser 2 tipos de parecidos o 2 tipos de rima, que aquí vamos a trabajar la rima consonante y la rima asonante. Ahora, vamos a escribir, chicos, por ejemplo, vamos a tomar esta última estrofa como ejemplo para reconocer ese tipo de rima, ¿ya? Mira, aquí dice un campo con flores. Flores está terminando en O, R, E, S. Flores, ¿no? Y luego dice unas flores con un campo. Campo está terminando únicamente en A, vamos a colocarle A, M, P, O. Luego en mi siguiente verso dice las flores de los colores. Colores. Está terminando en O, res. Colores. ¿Ya? Y el último dice, y el campo bien amplio. Amplio está terminando en lío. ¿Correcto? Siempre tomamos como ejemplo, chicos, siempre tomamos como ejemplos desde desde la penúltima vocal. ¿Ya? Por eso estoy tomando, mira, 2 vocales. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a reconocer. Ores, ¿tiene algún parecido con ampo? ¿En vocal o en algo? No, ¿no? No hay un gran parecido, casi nada. Entonces, no. Ahora vamos a probar con con el tercer verso. Dice, ores, ores. Aquí sí hay un parecido. Ahora, ¿se está pareciendo solo en las vocales o también en las consonantes?
se está apareciendo también en las consonantes, ¿no? Entonces, cuando ustedes pueden ver que dentro de la estrofa, en estos versos, se parece tanto la vocal como la consonante, esto se llama rima consonante, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Porque se parece tanto la vocal como la consonante. Entonces, esto se llama rima consonante. Ahora, vamos a ver el otro, ¿ya? Dice, ampo, lío. ¿En qué se parece aquí? Solamente en la vocal, ¿no? Que mira, o, y justo están terminando ambos con la o. Entonces aquí solamente se parece en la vocal. ¿Qué tipo de rima sería cuando solo se parece en la vocal? Fácil, profesor, mire, ya me acuerdo. Asonante. ¿Ya? Entonces, recuerda, y recapitulando nuevamente, cuando al final de cada verso se parece tanto la vocal como la consonante, en la última palabra, es una rima consonante. Y cuando solamente se parece la vocal, es una rima asonante. ¿Ah? No te vayas a olvidar de esto porque yo en la evaluación te voy a colocar un poema y te voy a decir, a ver chicos, díganme, ¿cuántos versos hay? Y tú tienes que contar las líneas, ¿no? Y luego te pregunto, ¿cuántas estrofas hay? Y tienes que contar los párrafos, ¿bien? Y luego te pregunto, ¿y qué tipo de rima puedes encontrar? ¿Asonante o consonante? Y ahí tienes que ver la última palabra y cómo tiene ese gran parecido, ¿no? Entonces, aquí, chicos, hay que practicar esto que yo les estoy enseñando hoy día, ¿ya? Buscas por internet diferentes tipos de poemas y practicas lo que aprendes. Porque si no practicas en los poemas, no vas a aprender, chicos? Porque la teoría te la puedo explicar, pero la práctica, ustedes tienen que hacerlo siempre para que puedan desarrollar bien su examen, ¿ya? Aquí les he colocado, después de darles el ejemplo, les he colocado los conceptos de cada uno. Uno, ¿qué es la estrofa? Es el conjunto de varios versos. Muchos versos forman una estrofa. Y entonces, ¿qué es un verso? Son las palabras que forman en su conjunto una línea. O también puedes llamarlo una oración u oración. La cual, cuando es leída, suena muy armoniosa. Y por último, ¿qué es la rima? La rima es la repetición de sonidos, o sea, cuando se repiten los sonidos, en dos o más versos desde la última vocal acentuada de un verso. Acentuada, tú sabes que sabemos que hace referencia a la vocal con mayor fuerza de voz, ¿no? Bien, avanzando a esto, aquí he colocado los conceptos también para que los recuerdes de los tipos o clases de rima que conocemos, ¿ya? Que son tres, como te comentaba. El primero es asonante, que son cuando riman las últimas dos vocales de la última sílaba de palabra, de cada palabra. Luego, en la consonante, nos dice que son todas las letras que conforman la última sílaba son iguales, ¿ya? En consonante, cuando es la vocal, y consonante. Asonante, cuando solamente se parece a la vocal. Y el tipo de rima libre, que hace referencia cuando el verso no tiene rima, ¿bien? Y no posee un metro fijo, o sea, no tiene esa constancia como lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿te acuerdas? Que justo el primer verso se parecía al final con el tercer verso, ¿no? Y se formaba rima consonante y asonante. Pero cuando tú no encuentres eso, es porque es un tipo de verso libre. ¿Ya, chicos? Libre. Bien, ahora vamos a conocer las diferencias. Diferencias entre verso y prosa. Hay una gran diferencia, ¿bien? Ahora, cuando yo digo, ¿qué es un verso? Me refiero a que el verso debe cumplir ciertas cosas, ¿no? Como ya habremos comentado. Primero, por ejemplo, que tiene que cumplir ciertas medidas y cadencia. Cuando decimos medidas, hablamos de las sílabas métricas, chicos, ¿ya? Que tiene que tener una cierta cantidad de sílabas, ¿bien? Luego, decimos que también, como te comentaba, que cuando yo tengo que llamar a algo verso, es porque la rima está dentro de. Y también porque siempre en las estrofas los versos tienen tipos de rima. No casi siempre,
pero en el 99% lo tiene, ¿no, chicos? Entonces la rima es fundamental. Luego se dice que en los versos se toma en cuenta la cantidad de sílabas de cada frase, ¿no? Cuando decimos la cantidad de sílabas de cada frase, nos referimos a la cantidad de sílabas métricas. Luego, ¿por qué el verso no se parece a la prosa? Porque en la prosa se escribe de forma natural. Para que tú tengas un ejemplo, cuando yo digo de forma natural, es que imagínate que yo te comienzo a dictar. Ahorita, comienzo a dictar. Y tú vas a copiar seguramente desde que comienza tu cuaderno, desde que comienza la hoja o la línea en tu cuaderno, hasta que termina, ¿no? Y luego vas a continuar abajo y así sucesivamente, como si no hubiera ningún orden, solamente escribirías y escribirías. Eso, digamos, es la prosa, ¿bien? Cuando escribes, pero no tienes en cuenta la rima, no tienes en cuenta que haya versos, no te interesa que haya estrofas, ¿bien? Ni tampoco sílabas métricas. Solamente escribes, entre comillas, de forma natural y común, como si fuera cualquier tipo de escritura, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un verso y una prosa. Pero tú te preguntarás, ¿no? Profesor, pero en el género lírico ¿hay versos y hay prosa? Claro, hay versos y hay prosas en el género lírico. ¿Mm? Ahora, he colocado también un ejemplo de aquí, que de hecho la clase anterior lo habíamos reconocido, ¿no? Que yo te había colocado sin avisarte que esto era verso y que esto era prosa, ¿no? Pero que ustedes rápidamente se dieron cuenta que aquí, en el primer ejemplo, se está trabajando lo que hace referencia a un verso, ¿no? ¿Por qué? Fácil, pues mira, porque aquí en esta parte hay tipos de rima. Mira, hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. ¿Mm? Reconocemos. A ver, ¿en cuántos versos tiene? 4 versos, profesor, rapidito. Mira, ya sé, he contado las líneas y hay 4 versos. Y dime, en esta estrofa, ¿no? Porque esto es una estrofa, ¿no? Sí, profesor, es una estrofa. Dime, ¿qué tipo de rima hay? Uy, ya. Me voy siempre a la última palabra. La subrayo para reconocer más rápido, ¿ya? Última palabra, última palabra, última palabra y última palabra. Listo. Ahora, fácil, profesor. Y la última palabra, aquí termina en O. Aquí también termina en O. Aquí también, profesor, termina en O. Y abajo también, profesor, termina en O. Uy, pero aquí hay una gran diferencia. Mira, en el primer verso la última palabra termina en AO. ¿No? En el segundo termina en UO, o decir mundo. Luego termina en OO, que es poco. Y por último, se repite y termina en UO. Profesor, pero no se parece las consonantes. Mundo con mucho, no se parece las consonantes. No hay N, no hay D. Ah, ya. ¿Pero se está repitiendo las vocales, chicos? Sí, profesor, se está repitiendo las vocales de la O. La O se está repitiendo. Entonces, ¿cómo era cuando solamente se repite la vocal? ¿Cómo se llama? ¿Asonante o consonante? Asonante, ¿no? Yo te pregunto, a ver chicos, ¿qué tipo de ritmo se está trabajando a ti? Ah, ya te diste cuenta, ¿no? Profesor, solamente se trabaja asonante porque solo se está apareciendo la vocal O. Nada más. La consonante no se parece en nada, profesor. Listo, sencillo, ¿ves? Te diste cuenta muy rápido. Solo que en los poemas nosotros tenemos que leer y ver las palabras con más detenimiento, ¿ya chicos? No te vayas a olvidar de eso. No hay que hacer las cosas apuradas. A veces a veces hacer las cosas lento hacen que salga mejor, ¿ya? Luego, ¿por qué, profesor, por qué ustedes se habrán dado cuenta que esto es una prosa? Porque es fácil, chicos, mira. ¿Aquí hay algún tipo de rima? ¿O se está escribiendo así con mayor libertad, ¿no? Como de repente si yo escribiera en mi cuaderno. No hay, ¿te das cuenta que hay un orden distinto? ¿Mm? Muy distinto. Te das cuenta, mira, aquí, por ejemplo, yo continúo mi lectura, dice, quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar fruto. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo, ¿no? Ahora, mira, voy a leer lo que es prosa, ¿ya? Dice, era un día nublado,
Hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo. Los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias ya habían hecho de las suyas. El ambiente tenía un olor a tierra mojada. Ahora compara esto que acabo de leer con lo siguiente. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco. Me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar fruto. ¿Te das cuenta que la lectura es un tanto distinta? Y no solamente al leerlo, sino también al escucharlo. ¿Mm? Que cuando veo que mi verso termina siempre en O, le da como que una musicalidad, un ritmo distinto al momento de leerlo. Esa es la gran diferencia que también puedes encontrar en un verso y en una prosa. ¿Ya? No lo vayas a olvidar. Y listo, chicos. Esto es lo que nos tocaba grabar el día de hoy. Voy a ya culminar en este caso la grabación. Vamos a detener, pausar grabación, para de repente responder algunas dudas y puedan hasta aquí poder estudiar sin ningún problema para su evaluación.